Bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio de Kevin. Hoy quiero tocar un tema muy importante, un tema muy delicado, un tema que ya se está viviendo en la región, en la actualidad. Hoy en la región de los valles centrales hay un problema, hay una crisis que se vive, poco a poco se está viendo. Me refiero al tema de la delincuencia, del consumo de sustancias de drogas, en la inseguridad, en la violencia, que ya se vive poco a poco en la región. Y esto es muy grave porque esto viene poco a poco acercando hacia nosotros. En la actualidad ya existe una parte de la población que consume drogas en la comunidad. Y esto el día de mañana se puede llegar a convertir en una crisis y puede llegar a escalar violencia en nuestra propia comunidad, entre nosotros mismos, entre nuestra propia juventud. ¿Por qué? Porque no hay nada que estamos haciendo nosotros para evitarlo. Como lo hicimos en el pasado, dejamos que se normalizara la venta de alcohol a menores, a niños. Eso se normalizó tanto en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que dejamos de verlo si está mal o bien. Y esto nuevamente se vuelve a repetir, pero esta vez con algo mucho más fuerte, con algo mucho más delicado y más peligroso, porque esto puede llevar a una violencia que jamás habíamos visto antes en nuestro territorio. Por eso, a todos ustedes de la comunidad de San Lucas Quibrí, a toda la gente de la comunidad, les quiero hacer una pregunta muy sincera. ¿Qué quieren ustedes para la comunidad? ¿Qué queremos nosotros para nosotros mismos en la comunidad? ¿Queremos violencia? ¿Queremos paz, seguridad, bienestar? ¿O queremos nosotros estar encadenados en medio de una violencia, en medio de torturas, de extorsiones? Porque eso puede llegar a convertirse, porque se está viviendo hoy en día en otras partes de la región, del mismo estado y de otros estados. Y esto nosotros lo estamos dejando entrar poco a poco con nuestra propia actitud de normalizar los problemas, de no cuestionar, de no criticar, de no opinar, de voltear la mirada hacia otro lado, de bajar la mirada hacia los problemas y dejamos que esto se normalice, se asienta en nuestra comunidad. Es un problema muy grave, muy delicado, que es necesario analizarlo y hablarlo. Por eso hago este audio. Quizás a muchos no les llega a gustar, les llega a molestar, a incomodar, pero es muy necesario hacer esta crítica. Y esta crítica es mi postura ante el problema, a un problema que ya se vive y que no veo que nadie más esté hablando o que esté cuestionando a lo que se viene. Es muy triste, lamentablemente, que esto se vive en nuestra comunidad, que no haya una comunidad más abierta hacia los problemas, más abierta hacia temas sociales, temas que nos afectan en general a todos nosotros, porque de una forma u otra nos afecta, sea que vivamos o no vivamos en la comunidad. Y de mi parte, esto es lo que yo puedo hacer, cuestionar, criticar, analizar estos temas, tratar de compartirlo con ustedes, tratar de explicarlo de una manera más simple y sencilla, que lo puedan entender. Quizás a lo mejor muchas veces la gente con el temor que sean señalados, que sean criticados, no opinan, no cuestionan a los problemas que sí nos afectan. Pero es esto que hacemos cuando lo hacemos así. Nos estamos nosotros encadenando a nosotros mismos y nos estamos nosotros tirando hacia los problemas que pueden llegar a ser mucho más graves en el futuro. ¿Por qué? Porque dejamos que hoy eso se normaliza, eso se
pase así frente a nosotros, sin ninguna forma de combatirlo. Busquemos la solución a estos problemas. Busquemos la forma de cómo evitar que esto se llegue a convertir en una ola de violencia en nuestra propia comunidad. Es algo que se viene y viene poco a poco hacia nosotros, porque ya se vive en la región, pero nosotros estamos volteando la mirada hacia otro lado. No estamos nosotros criticando o analizando ese problema. Es triste, pero yo quiero dejarles este audio, que es parte de un documento que publiqué hace tiempo con el título de seguridad, en donde hago las mismas críticas, las mismas preguntas a lo que hoy les llego a exponer. Espero que se queden hasta el final en escucharlo. Es una crítica fuerte a lo que se viene. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a tocar un tema que, sinceramente, nos quita el sueño a muchos de nosotros aquí en la comunidad. Y es un tema que no podemos seguir dejando pasar, por más incómodo que sea. Estamos hablando de la seguridad, ¿saben? Pero no solo la seguridad en el sentido abstracto, sino la seguridad en nuestras calles, en nuestros espacios territoriales, en el día a día, en cómo vivimos y cómo nos sentimos al salir de casa. El documento que tenemos aquí, que nos sirve de base para esta reflexión, enfoca esto de una manera muy directa, y creo que es necesario que lo abordemos con esa misma franqueza. Se centra mucho en lo que es la inseguridad pública. Y claro, cuando hablamos de inseguridad pública, inevitablemente en nuestra región tenemos que hablar de ese derivado directo, que es el alza en la delincuencia organizada. Y dentro de ese panorama tan complejo, hay un punto específico en el que quiero enfocar y abordar hoy, porque siento que es la raíz de muchos otros problemas que estamos viendo emerger en San Lucas Chiavini. El primer punto que se menciona es precisamente la inseguridad pública, y lo aborda con una sensibilidad que me parece crucial: la indiferencia de la población. Piensen en esto, la indiferencia. Es algo que nos ha costado mucho aceptar, ¿verdad? Pero es la realidad. La gravedad del asunto ya ha penetrado tan profundamente en nuestro tejido social que empezamos a normalizar cosas que antes eran impensables. Y si no le ponemos atención a esto ya, pronto, muy pronto, vamos a ver un incremento de violencia en formas que ni siquiera habíamos imaginado antes en nuestro territorio. Es una advertencia seria, ¿no creen? Es como si estuviéramos viendo venir una ola gigante y nos quedáramos cruzados de brazos, diciendo, bueno, ya veremos qué pasa. Y si seguimos ese contexto de violencia, ¿a dónde vamos a parar? El texto sigue y nos lleva directamente al tema de nuestra juventud y nuestra niñez en la comunidad. Es que es duro decirlo, pero estamos fallando en algo fundamental, en asumir la responsabilidad de cuidar a quienes son nuestro futuro. Hay una falta de atención, una falta de interés genuino en proteger a nuestros niños y jóvenes. Y esto me lleva a hacerme las preguntas que el texto plantea, preguntas que deberíamos hacernos todos los días al despertar. ¿Qué futuro queremos realmente para nosotros? ¿Qué tipo de bienestar estamos construyendo para las generaciones que vienen? Y lo más importante, ¿cómo vamos a alcanzar esa paz social tan anhelada en nuestro territorio? Aquí, dentro de nuestra propia comunidad. Porque la paz no llega por decreto, ¿verdad? La paz se construye con acciones y con prioridades claras. Y aquí es donde el asunto se pone aún más crítico. El texto señala que ya estamos viviendo una crisis, y la crisis tiene nombre y apellido: el abuso y el uso de sustancias prohibidas tóxicas, las drogas. Esto no es algo que va a pasar mañana, es un problema de ahora mismo.
La realidad que enfrentamos es que la mayoría de los jóvenes, o al menos un número alarmante, ya están consumiendo. Y la reacción de muchos de nosotros, la reacción comunitaria es esa indiferencia que mencionamos. Nos hacemos de la vista ciega. Nos encogemos de hombros. Pero les digo algo, y espero fervientemente equivocarme. Pero si seguimos actuando así, si hoy ignoramos la gravedad de esto, espero que el día de mañana no nos arrepintamos amargamente. Espero que no llegue el día en que tengamos que gritar pidiendo ayuda desesperadamente, porque ya será demasiado tarde para revertir el daño causado a una generación entera. Por esta razón, y entiendo que el autor de este texto está proponiendo una intervención directa en este asunto comunitario, se señala que el problema tiene sus orígenes en algo que ya habíamos mencionado antes, y aquí entran las referencias institucionales. Se habla de la DENSI, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, y del IEEPECO, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ahora, ¿por qué se mencionan estas entidades? Porque es aquí, en el ámbito de la toma de decisiones políticas y electorales, donde se define la priorización de los recursos. Es en ese nivel donde uno puede entender la situación y ver claramente dónde se está decidiendo invertir el dinero público de la comunidad. Y aquí viene la crítica más fuerte, la que duele, la que nos debe hacer reflexionar sobre nuestra participación cívica. Se nos presenta un dilema muy claro. ¿Invertimos los recursos públicos en la seguridad pública y social específicamente para la juventud y la niñez? ¿O, por el contrario, permitimos que los servidores públicos vivan de ese dinero, dándose una buena vida, quizás con poca rendición de cuentas? Esa es la encrucijada, y el texto es muy claro al decir que no está de acuerdo con el segundo camino. No estoy de acuerdo con la forma en que se están gastando los recursos. Se invierte en obras y proyectos que, sinceramente, no traen ningún beneficio tangible al bienestar de la comunidad en general. O lo que es peor, no ofrecen futuro. Si esos recursos se están robando, si se están desviando, en lugar de invertirlos en programas concretos, estamos condenando a nuestra juventud a no tener un futuro viable. La alternativa propuesta es invertir ese dinero en programas que promuevan actividades sanas y productivas para la juventud. Esa es la verdadera inversión en paz, la paz que queremos garantizar para el día de mañana. Pero para entender mejor la profundidad de esta crisis, necesito que nos detengamos un momento y analicemos qué significa esa frase. ¿A qué me refiero con esto? Señores, creo que es en esto, en la normalización de lo malo, donde esta situación se vuelve mucho más grave. De verdad, el problema ya no es solo que existe el problema de la violencia o las drogas. El problema es que lo vemos normal. Diariamente vivimos inmersos en estas situaciones y las hemos hecho tan cotidianas, tan parte del paisaje, que ya no nos detenemos a cuestionar si está mal o si está bien. Se ha normalizado, y cuando algo se normaliza, la capacidad de indignación, la capacidad de reacción, simplemente desaparece. Y el texto da un ejemplo clarísimo de esta normalización, algo que ya había mencionado antes, pero que requiere que le demos el peso que merece: la venta de alcohol a los niños. Escuchen bien, la venta de alcohol a los niños. En nuestro pueblo, esto se ha vuelto algo normal. Ver jóvenes, a veces muy jóvenes, tomando libremente. Y lo más aterrador es la respuesta comunitaria. Ya nadie hace nada al respecto. Las autoridades. Nada. Silencio. La población. Nada. Un vacío total de acción, de corrección, de intervención. Y esto es un síntoma de una enfermedad más profunda, porque si permitimos esto, si permitimos que nuestros niños beban,
¿qué esperanza tenemos para su futuro como ciudadanos productivos y sanos? El texto lo resume de una manera que impacta. No hay nada en nuestra comunidad que nos beneficie realmente a nivel público. Nada. No hay un espacio público real, un lugar donde nuestros jóvenes puedan desenvolverse de manera sana, lejos de las tentaciones o de los peligros que acechan cuando no hay alternativas. Imagínense el vacío que esto genera. Si no hay espacios sanos, el ocio se llena con lo que es accesible, y, lamentablemente, lo que es accesible a menudo es lo destructivo. Volvamos al tema de la indiferencia. ¿Por qué somos indiferentes? Es una pregunta que me hago mucho. Creo que es un mecanismo de defensa. Cuando el problema es tan grande, tan sistémico, tan arraigado como el crimen organizado o la corrupción en el manejo de fondos, la gente se siente pequeña e impotente. Y esa impotencia se disfraza de apatía. Pensamos, si yo hago algo, ¿qué va a cambiar? Nadie me va a escuchar, y quizás hasta me ponga en riesgo por señalar lo obvio. Pero esa estrategia de supervivencia individual es lo que nos está matando colectivamente. Cada persona que decide no ver, cada padre que no revisa a dónde van sus hijos o qué están consumiendo, está alimentando esa ola de violencia y desorden que amenaza con ahogarnos a todos. Hablemos del futuro, ese futuro que tanto nos preocupa y del que hablamos en las fiestas, pero que ignoramos en las decisiones diarias. Cuando el texto pregunta, ¿qué futuro queremos para nosotros?, no se refiere solo a tener dinero en el bolsillo. Se refiere a vivir sin miedo, a que nuestros hijos no tengan que elegir entre unirse a algo riesgoso o no tener nada que hacer. El bienestar social no es solo ausencia de enfermedad, es la presencia de oportunidades. Y si la juventud no tiene oportunidades sanas, la estructura social se vuelve inestable. Y esto nos lleva, inevitablemente, al tema de las drogas. Es la crisis de las sustancias prohibidas. Cuando esto se normaliza, cuando vemos a jóvenes consumiendo y no hay una respuesta contundente, estamos enviando un mensaje terrible. El mensaje es, esto es parte de la vida adulta aquí. Esto es lo que toca. Y eso es veneno puro para el desarrollo comunitario. Pensemos en el impacto a largo plazo de esa indiferencia ante el consumo. No solo hablamos de salud física, que ya es grave. Hablamos de la capacidad cognitiva, de la capacidad de soñar, de la capacidad de comprometerse con un proyecto de vida. Un joven atrapado en el ciclo del abuso, o que simplemente ve que el consumo es la norma, tiene su horizonte de posibilidades drásticamente reducido. Y si reducimos el horizonte de posibilidades de nuestros jóvenes, estamos garantizando que el futuro de Chiavini sea igualmente limitado y quizás más peligroso. Ahora, regresemos al tema del dinero, porque al final, las buenas intenciones sin recursos son solo palabras bonitas. Aquí es donde la crítica se vuelve muy específica y toca fibras sensibles sobre la gobernanza local. Se menciona la DENSI y el IEEPECO. Y aunque no vamos a hacer un análisis político profundo aquí, el punto es que las estructuras que manejan los recursos y que definen las prioridades electorales y normativas son las que están fallando en proteger a la base social. Si las prioridades están puestas en mantener estructuras o en beneficios personales o de grupo, en lugar de en la prevención y la formación juvenil, estamos jugando con fuego. La dicotomía es brutal. O invertimos en seguridad social para los más vulnerables, para que crezcan fuertes y seguros, o permitimos que los servidores públicos, aquellos que juraron servir, utilicen esos fondos para su propio enriquecimiento o comodidad. Cuando el texto dice dándose una buena vida, creo que está señalando esa desconexión entre quien administra y quien padece la falta de servicios o seguridad. Imagínense la frustración de un padre de familia que trabaja duro,
que ve a su hijo en riesgo y sabe que hay fondos destinados al bienestar comunitario que se están yendo por caminos que no benefician ni a él ni a su hijo. Y esta frustración es la que alimenta esa misma indiferencia que criticábamos al principio. Si el sistema está amañado, ¿por qué participar? Es un círculo vicioso muy difícil de romper. El autor expresa su desacuerdo enfáticamente con la inversión en obras y proyectos que no dejan un beneficio real. A veces vemos construcciones, a veces vemos infraestructura que parece impresionante en papel, pero que no resuelve el problema de fondo. Una obra sin beneficio comunitario real, una obra que no genera empleo sostenible o que no mejora la calidad de vida esencial, es un desperdicio de recursos que podrían estar financiando la prevención del consumo de drogas. Piensen en la diferencia. Un proyecto que no trae futuro versus invertir en programas que garanticen que la juventud tenga caminos sanos y productivos. Un programa de deportes, talleres de oficios, espacios culturales seguros, tutorías académicas. Esas son las cosas que crean resiliencia en los jóvenes. Esas son las inversiones que realmente garantizan la paz el día de mañana, porque crean ciudadanos comprometidos y ocupados en cosas positivas. Si se roban los recursos, si se desvían, estamos robando directamente la posibilidad de futuro a nuestros niños y jóvenes. Es una forma de violencia silenciosa, pero devastadora. Y esto nos obliga a volver al punto de partida, la normalización. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto en que la venta de alcohol a menores sea vista como un evento más del fin de semana? Es un indicador de que la autoridad moral y la autoridad legal han colapsado en ese aspecto. Si los adultos que deberían protegerlos son los que venden o los que miran hacia otro lado, estamos entregando el control del futuro a fuerzas negativas. Cuando el texto dice nada, no hay nada en nuestra comunidad que nos beneficie realmente, nada público, es una declaración de vacío institucional y comunitario. Esto no es solo falta de infraestructura física, aunque eso también es importante. Es falta de espacios de desarrollo humano, de lugares donde se fomente la sana convivencia y la creatividad. Si no hay un espacio donde desenvolverse, ¿dónde van a ir? Van a donde el entorno les dicte. Y si el entorno está dominado por la violencia y la oferta de sustancias, ese será su camino. Necesitamos regenerar ese tejido social, y eso empieza por recuperar la capacidad de indignarnos ante lo que está mal, especialmente cuando afecta a los más inocentes. Miremos el panorama general de la inseguridad. No es solo el robo a mano armada, aunque eso es terrible. Es la sensación constante de vulnerabilidad que nos impide crecer. Si un empresario potencial duda en invertir en Chiavini porque percibe un alto riesgo de extorsión o inseguridad, estamos perdiendo oportunidades económicas para todos. Si una familia decide no regresar al pueblo porque el ambiente se ha tornado demasiado violento o la corrupción es rampante, estamos perdiendo capital humano valioso. La seguridad es la base de cualquier desarrollo sostenible. Sin ella, todo lo demás es precario, es temporal. Y la indiferencia, amigos, es el combustible de esa precariedad. Es el ya veremos que nos condena a repetir los mismos errores año tras año. Tenemos que cambiar el foco de la inversión, y esto debe ser una demanda comunitaria clara, no solo una queja de un documento. Si las estructuras políticas, mencionadas como DENSI y EPCO, refiriéndose a la administración de recursos, no están priorizando la prevención de adicciones y la creación de oportunidades para la juventud, entonces esas estructuras no están cumpliendo su función más básica. Porque, al final, la seguridad a largo plazo no se compra con más policías, aunque la presencia policial sea necesaria. Se compra
creando una comunidad tan robusta, tan comprometida con sus propios miembros, que la delincuencia y el abuso simplemente no encuentran terreno fértil. Y ese terreno fértil se construye con actividades sanas y productivas. ¿Cuánto cuesta un programa de formación técnica para 50 jóvenes al año? Probablemente mucho menos de lo que cuesta el tratamiento de una sola persona atrapada en la adicción, sin contar el costo social. El texto nos está diciendo, estamos eligiendo el camino caro y destructivo, en lugar del camino preventivo y constructivo. Y esta elección, o esta falta de elección consciente, se refleja en el ejemplo más doloroso, la niñez bebiendo alcohol. Es una señal de alarma que no podemos ignorar más. Cuando un niño o un adolescente está tomando, no es solo un acto de rebeldía juvenil. Es un síntoma de que algo en su entorno familiar, escolar o comunitario ha fallado en proveerle un marco de contención y esperanza. Y si las autoridades y la población dicen nada, es porque hemos renunciado a ser la red de seguridad que debe atrapar a esos jóvenes antes de que caigan en problemas más serios, como el uso de drogas más duras, que es la siguiente etapa de esta crisis. Pensemos en la paz social. ¿Qué es la paz social en Chiavini? No es solo la ausencia de balaceras. Es la tranquilidad de saber que tus hijos están seguros mientras juegan en la calle, o mientras asisten a una actividad comunitaria organizada. Pero si no hay espacios para jugar, si no hay actividades, esa calle se convierte en un lugar de riesgo, y la paz se disuelve en ansiedad constante para los padres. Tenemos que exigir transparencia en cómo se gastan los recursos. Si se están usando para financiar estilos de vida lujosos de funcionarios públicos, mientras la juventud se pierde en las calles o en el consumo, estamos ante un problema ético y de justicia social. Es fundamental entender que el dinero público no es un premio por haber llegado a un puesto, es un fideicomiso depositado por la comunidad para su propio beneficio. Y si ese fideicomiso se malversa, el costo se paga con la seguridad y el futuro de nuestros hijos, como bien lo subraya el texto. La indiferencia es peligrosa porque nos hace cómplices pasivos. Nos permite creer que el problema es demasiado grande para nosotros, pero la suma de nuestras pequeñas inacciones crea un monstruo enorme. Cuando la población se vuelve indiferente a la venta de alcohol a menores, está diciendo implícitamente que prefiere la paz superficial de no meterse en problemas a la paz profunda de construir una comunidad sana. Y esa paz superficial se rompe violentamente cuando la violencia organizada o las adicciones escalan. Tenemos que retomar esa responsabilidad que el texto menciona. Cuidar a nuestros jóvenes no es solo tarea de los padres biológicos, es tarea de la comunidad entera. Si vemos a un niño o joven en situación de riesgo, si vemos un punto de venta de alcohol operando libremente, nuestra responsabilidad es alzar la voz, aunque dé miedo, aunque sea incómodo. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Las autoridades, según el texto, están en el dilema de priorizar su bienestar o el nuestro, y a menudo eligen lo primero. Así que la propuesta implícita aquí es una movilización ciudadana basada en la indignación justa y la exigencia de prioridades correctas en el gasto público. Debemos presionar para que cada peso que sale de las arcas comunitarias, ya sea gestionado a nivel municipal o a través de estructuras como las mencionadas, vaya directo a programas que fortalezcan el tejido social joven. No más obras elefantiásicas sin impacto social. No más desinterés en la formación de las nuevas generaciones. Pensemos en la inversión en recreación. Un espacio público bien iluminado, con canchas deportivas o talleres artísticos accesibles, es un escudo contra la delincuencia juvenil. Es un programa de seguridad preventiva mucho más efectivo a largo plazo que cualquier otra medida reactiva.
Si la juventud no tiene un lugar donde canalizar su energía, esa energía se buscará salidas negativas, y la violencia o la adicción son salidas fáciles y destructivas. La crisis de las drogas no surge en un vacío. Surge donde hay desesperanza, donde hay falta de estructura y donde el camino fácil parece ser el único visible. Y si la comunidad no ofrece un camino visiblemente mejor, la indiferencia hacia el consumo se convierte en resignación. Tenemos que romper esa resignación. Tenemos que empezar a ver la venta de alcohol a niños no como un problema de los niños, sino como un síntoma de que nosotros como comunidad estamos fallando en proveer un entorno adecuado. Es una responsabilidad compartida, y si las autoridades no responden, la presión social debe ser tan fuerte que no puedan ignorarla. El documento nos pide reflexionar sobre el bienestar. El verdadero bienestar no es tener una vida cómoda mientras el vecino sufre o mientras los jóvenes se hunden. El verdadero bienestar es colectivo. Es saber que mañana, cuando yo ya no esté, la comunidad que dejo atrás estará en mejores manos, en manos de jóvenes que no fueron cooptados por el vicio o la delincuencia, porque tuvieron mejores opciones. Y esas opciones no aparecen solas. Se compran con recursos públicos bien invertidos, con prioridades claras y con una vigilancia ciudadana constante sobre cómo se gastan esos recursos. Si el dinero se va en obras que solo benefician a unos pocos, o si se usa para mantener privilegios, estamos hipotecando el futuro por comodidad presente. Espero que esta reflexión nos mueva a actuar. Ya no podemos permitirnos el lujo de la indiferencia. El costo de mirar hacia otro lado se está cobrando en la salud y la vida de nuestra juventud. Tenemos que exigir rendición de cuentas sobre cada peso que se destina a la seguridad y al bienestar social, asegurándonos de que ese dinero financie programas activos, programas productivos, y no solo infraestructura vacía o el lujo de unos pocos. Hablemos más sobre esa normalización, porque es el enemigo más sigiloso. ¿Cómo se siente vivir en un lugar donde la violencia es un ruido de fondo constante? Te acostumbras al ruido, dejas de prestar atención a las noticias preocupantes, y cuando pasa algo grave, la reacción es más de cansancio que de indignación. Y ese cansancio social es lo que permite que la delincuencia organizada se asiente cómodamente, porque sabe que la resistencia será mínima o inexistente. La indiferencia ante la delincuencia organizada es casi un acto de rendición. Es decirle al crimen, adelante, hagan lo que quieran, nosotros estamos ocupados en nuestras cosas. Y la pregunta es, ¿qué cosas estamos haciendo que son más importantes que la seguridad de nuestros hijos? Honestamente, no se me ocurre nada. El texto hace un llamado a la responsabilidad compartida con la juventud. ¿Qué implica eso en la práctica, más allá de hablar de ello? Implica que si vemos un joven en la esquina sin hacer nada, debemos tener una alternativa para ofrecerle, un contacto, una invitación a un grupo, un programa que esté activo gracias a esa inversión comunitaria que tanto exigimos. Si solo tenemos policía y cárceles, estamos tratando el síntoma. Si tenemos talleres de carpintería, clases de música o programas de emprendimiento juvenil, estamos atacando la causa raíz, la falta de futuro percibido. Y el consumo de drogas, ese tema espinoso que mencionan, es una consecuencia directa de ese vacío de futuro. ¿Por qué consumir sustancias tóxicas? Porque a veces es una forma de escapar de una realidad que se percibe como inmutable y sin esperanza. Si les damos esperanza tangible, si les mostramos que hay un camino productivo que vale la pena seguir, la atracción de las drogas disminuye drásticamente. Pero para financiar esos programas, necesitamos redirigir el dinero que hoy se está yendo en gastos que el autor considera superfluos o, peor aún, corruptos.
La crítica a la gestión de recursos a través de entidades como las mencionadas es un llamado a la auditoría social. Necesitamos saber si las decisiones de gasto están alineadas con las necesidades de seguridad y bienestar social, o si están alineadas con los intereses de quienes manejan los partidos o las estructuras administrativas. Cuando vemos que se prioriza el gasto en la buena vida de los servidores públicos sobre la inversión directa en la juventud, eso socava la moral comunitaria de forma irreparable. Porque el mensaje que se envía es: tú, ciudadano, sigues sufriendo la inseguridad y la falta de oportunidades, mientras yo, el administrador, disfruto de los beneficios del cargo. Eso no es gobernanza, es parasitismo social. Y la consecuencia directa de esa mala gestión es que no tenemos espacios. El texto lo lamenta profundamente. No hay un espacio donde desenvolverse. Imaginen la diferencia entre un joven que tiene un centro comunitario abierto hasta tarde, supervisado, con actividades, y un joven que solo tiene la calle o el rincón oscuro para reunirse. La calle es barata de mantener, pero es carísima en términos de vidas perdidas. Los espacios seguros cuestan inversión inicial, pero ofrecen réditos sociales incalculables. Tenemos que exigir que los recursos que se gastan en obras y proyectos que no traen ningún beneficio sean reasignados inmediatamente a la construcción y operación de estos centros de desarrollo juvenil. Es una cuestión de visión a largo plazo. ¿Queremos una comunidad que solo reacciona a las crisis de violencia y drogas, o una que las previene activamente a través de la oportunidad y el esparcimiento sano? Y volviendo al tema de la normalización, pensemos en la venta de alcohol a niños otra vez. ¿Qué tipo de precedente estamos sentando? Estamos enseñándoles que las reglas son opcionales, que la autoridad es débil o inexistente, y que el acceso a sustancias nocivas es más fácil que el acceso a un libro o a una pelota. Si no corregimos esto a nivel de la comunidad, si la gente sigue pensando «no es mi problema», entonces mereceremos el futuro violento y desorganizado que se avecina. La gravedad del asunto radica en que esta indiferencia no es pasiva, es activa. Al no actuar, estamos eligiendo activamente permitir que las cosas empeoren. Y esto se conecta directamente con la inseguridad pública generada por el crimen organizado. Las bandas prosperan donde hay desorden social y donde los jóvenes son fáciles de reclutar debido a la falta de alternativas. Un joven que está ocupado en un taller productivo que ve un camino hacia un salario honesto es un joven que tiene mucho menos incentivo para caer en las redes delictivas. Invertir en juventud sana es invertir en seguridad pública real y duradera. El texto menciona que la violencia va a incrementarse en formas jamás vistas si no atendemos esto. Esto no es una exageración retórica, es una proyección lógica. Cuando la delincuencia organizada siente que la comunidad está dividida, apática y sin líderes morales que se atrevan a enfrentarlos o a ofrecer alternativas genuinas, se sienten empoderados para escalar sus operaciones y su nivel de violencia. Necesitamos esa responsabilidad colectiva de cuidar a los que vienen. Es nuestro deber moral y nuestra estrategia de supervivencia comunitaria. Preguntémonos de nuevo, ¿qué paz social queremos? Queremos una paz donde los padres no teman por sus hijos en la calle. Queremos una paz donde el desarrollo económico no esté supeditado a quien nos extorsiona o a quien nos amenaza. Y esa paz se construye desde la base, desde la prevención del abuso de sustancias en nuestros jóvenes, desde la provisión de espacios donde puedan crecer, y desde la exigencia de que los recursos públicos sirvan a ese fin. Es increíble cómo un problema tan grande como la seguridad se reduce a la microgestión de recursos y a la macrocultura de la indiferencia.
Si el dinero se gasta en algo que no beneficia, es porque no hay un mecanismo de rendición de cuentas efectivo, o porque los que rinden cuentas no son responsables ante la comunidad, sino ante sus propios intereses políticos. Tenemos que presionar para que esa inversión se enfoque en programas que promuevan actividades sanas y productivas. Pensemos en cuántas veces hemos escuchado que no hay dinero para esto o aquello. Si el dinero está, pero se usa para financiar la buena vida de los servidores públicos, entonces sí tenemos dinero, solo tenemos las prioridades equivocadas. Tenemos que ser implacables en señalar cuándo una obra es solo para lucimiento político y cuándo es una inversión real en el futuro de Chiavini. Y la lucha contra la normalización debe ser diaria. Cada vez que veamos a un joven tomando, debemos preguntarnos por qué no está en un espacio donde se le enseñe algo útil o donde se le divierta sanamente. Y cada vez que veamos esa venta de alcohol, debemos señalarla, porque es la puerta de entrada a problemas mayores, incluyendo las drogas prohibidas que ya están afectando a tantos. Si no atacamos la venta de alcohol a menores, estamos sentenciando a una parte de nuestra juventud al abuso de sustancias. Es una línea directa. Y si la población no reacciona, si las autoridades no actúan, se convierte en un pantano del cual es casi imposible salir sin una intervención drástica y coordinada. El vacío de espacios públicos es un llamado de auxilio. Un pueblo necesita lugares de encuentro, de recreación, de formación fuera del ámbito escolar formal. Cuando no hay esos espacios, la calle se convierte en el único lugar disponible. Y la calle, en un contexto de alza de delincuencia, es un campo minado. Así que la propuesta es clara, aunque el camino sea difícil. Reorientar el gasto público hacia la prevención activa, la formación juvenil y la creación de espacios comunitarios seguros y funcionales. Esto garantiza paz mañana, porque estamos invirtiendo en capital humano resiliente, en lugar de invertir en obras que solo benefician a unos pocos, o en políticas que ignoran la crisis social que ya está aquí. Tenemos que dejar de ser indiferentes. Tenemos que exigir que el dinero se invierta en lo que realmente construye el futuro, nuestros niños y jóvenes. Es un llamado a despertar de esa especie de letargo social que nos ha hecho aceptar lo inaceptable, como es ver a nuestros niños involucrados en el consumo de alcohol. Si hoy no atendemos esto con la seriedad que merece, mañana no tendremos ni la capacidad ni los recursos para lamentarnos, porque la crisis de violencia y adicciones ya habrá tomado una forma irreversible en nuestra comunidad. Pensemos en la magnitud de la indiferencia. Es tan grande que nos permite ver la venta de alcohol a un menor y no hacer absolutamente nada. Eso es un síntoma de una enfermedad social muy avanzada. Y cuando esto sucede, las autoridades se sienten con licencia para operar sin transparencia, justificando gastos en proyectos que no vemos reflejados en la mejora de la calidad de vida o la seguridad de nuestros hijos. La desconexión entre el servidor público y el ciudadano común se hace evidente cuando uno vive bien a costa de recursos que deberían estar previniendo el abuso de drogas en el otro. Necesitamos que esa inversión se traduzca en algo tangible para la juventud: becas, talleres, espacios seguros, oportunidades de esparcimiento que no involucren sustancias nocivas. Si roban recursos, están robando la posibilidad de que un joven aprenda un oficio y sea productivo. Están robando la paz futura. Y si permitimos que se normalice que el dinero se gaste en lujos personales en lugar de en la prevención, estamos votando por un futuro más inseguro y más dependiente de la delincuencia organizada, que siempre está lista para llenar los vacíos dejados por la inacción comunitaria.
El alza en la delincuencia organizada no es un fenómeno aislado, es una consecuencia directa de la debilidad social, y esa debilidad social se alimenta de la falta de oportunidades para los jóvenes y la apatía de los adultos. Así que el llamado es a la acción inmediata. Dejemos de esperar que alguien más resuelva el problema de la seguridad. Nosotros somos la primera línea de defensa. Y esa defensa empieza por exigir que cada recurso público se invierta en programas sanos y productivos para la juventud, garantizando así, de forma proactiva, nuestra paz social el día de mañana. Es hora de dejar de mirar para otro lado cuando vemos a un niño bebiendo, o cuando escuchamos que se ha gastado el dinero en algo que no sirve a la comunidad. Es hora de gritar, no de arrepentimiento futuro, sino de exigencia presente. Recordemos la pregunta clave. ¿Qué futuro queremos? Si queremos uno donde nuestros jóvenes estén sanos, donde la violencia sea la excepción y no la regla, tenemos que empezar a actuar como si ese futuro ya estuviera en juego, porque lo está. La indiferencia es el gran enemigo en esta lucha por la seguridad en San Lucas Schiavini. Es más peligroso quizás que el crimen mismo, porque el crimen se nutre de ella. Si logramos despertar esa responsabilidad colectiva, si logramos que los recursos fluyan hacia la prevención y la oportunidad juvenil, entonces podremos empezar a hablar de paz social real. Necesitamos espacios, sí, necesitamos infraestructura, pero necesitamos prioritariamente programas. Programas que atraigan a los jóvenes lejos de la calle y lejos de las sustancias tóxicas. Y si las autoridades no lo hacen, la comunidad debe organizarse para exigir la reasignación de esos fondos que hoy se están utilizando de manera que solo sirven para el beneficio de unos pocos, mientras el tejido social se desgarra. Es un tema complejo, entrelazado con la política local, la economía y la moralidad, pero el punto de partida es siempre el mismo: la protección de nuestra niñez y juventud ante la creciente amenaza de la violencia y las drogas. No podemos darnos el lujo de esperar a que la crisis de las drogas, que ya es presente, se convierta en una catástrofe generacional. La indiferencia de hoy es el arrepentimiento de mañana. Y ese arrepentimiento no nos va a devolver a los jóvenes que perdamos por no haber invertido correctamente en su bienestar social y en la seguridad de sus entornos. La próxima vez que veamos una obra pública, pensemos: ¿esto va a hacer que sea menos probable que un joven de 15 años compre alcohol? ¿Esto va a reducir el consumo de drogas? Si la respuesta es no, entonces estamos gastando mal el dinero de nuestra seguridad. La seguridad pública empieza en casa, pero se sostiene en la responsabilidad comunitaria de proveer un entorno donde la vida sana sea la opción más fácil y atractiva. Y ese entorno se construye con programas, no con obras vacías. Esa es la conclusión contundente de esta reflexión sobre la seguridad en Schiavini. Tenemos que ser más vigilantes, más exigentes y mucho menos indiferentes. La paz social depende de ello. Espero que esto resuene, porque el tiempo para la reflexión pasiva se está agotando, y la violencia, como bien se advierte, está lista para manifestarse de formas que no queremos ni imaginar. Gracias por escuchar esta reflexión tan necesaria sobre lo que realmente significa tener seguridad en nuestro territorio. Sigamos exigiendo que nuestro dinero se invierta en vida, en futuro, en paz activa para todos nosotros. Un saludo y sigamos vigilantes. Si nos detenemos a pensar en la magnitud de la indiferencia, es casi una forma de resignación filosófica ante el caos, ¿no creen? Es como decir, bueno, si la violencia sube, pues que suba. Yo ya me acostumbré a vivir con miedo. Pero esa es una trampa mortal para cualquier comunidad que aspire a tener un futuro próspero y tranquilo.
La delincuencia organizada no es un ente abstracto. Son personas que están explotando la debilidad de nuestro tejido social, y esa debilidad se mide en cuántos de nosotros estamos dispuestos a mirar hacia otro lado. Cuando el texto habla de que la violencia va a aumentar en formas jamás vistas, está proyectando lo que sucede cuando se elimina la barrera moral y comunitaria. Las bandas no solo buscan dinero, buscan control territorial, y el control se gana cuando la población está desmovilizada y apática. Y esa apatía se entrena, se refuerza, cuando ven que sus propios líderes o administradores públicos no están interesados en invertir en el bienestar de la base, sino en su propio confort. El tema de los recursos públicos es central. Si tenemos dinero, pero se canaliza a través de estructuras que parecen más interesadas en mantener una élite cómoda, la buena vida de los servidores públicos, en lugar de en la seguridad social de la juventud, estamos fallando éticamente. Necesitamos desmenuzar ese gasto. ¿Qué porcentaje va a prevención? ¿Qué porcentaje va a programas que realmente saquen a los jóvenes del ocio destructivo? Si ese porcentaje es bajo, entonces la crítica del documento sobre la ineficiencia o el desvío de fondos es totalmente pertinente. Porque un programa sano y productivo para la juventud es, en esencia, una obra de seguridad pública de alto impacto a largo plazo. Es mucho más eficaz prevenir que tratar las consecuencias de la adicción o la criminalidad juvenil. Y hablemos del consumo de drogas. Es una crisis que ya no podemos disfrazar como un problema menor o algo que solo les pasa a otros. El hecho de que la mayoría de los jóvenes lo consuman según se menciona, es una señal de que la prevención ha sido inexistente o ineficaz. Y la indiferencia comunitaria es el sello de aprobación para esa ineficacia. Si nos hacemos de la vista ciega, estamos permitiendo que el veneno químico y social se propague sin resistencia. Y el ejemplo del alcohol a menores es el termómetro de esta enfermedad. Si la comunidad tolera que se venda alcohol a niños, ¿qué barrera moral queda en pie para detener cualquier otra sustancia o actividad peligrosa? Absolutamente ninguna. Se rompe la cadena de valores y límites. Y la falta de espacios públicos, ese vacío que se lamenta, es la consecuencia práctica de la mala gestión de recursos. Si no hay dónde ir, se quedan en donde es fácil y barato reunirse, y eso a menudo lleva a conductas de riesgo. Necesitamos exigir la creación de espacios que sean verdaderos atractivos para la juventud. Bibliotecas bien dotadas, centros deportivos accesibles, foros culturales. Esos espacios son la infraestructura de la paz social. Si hoy no invertimos en eso, estamos garantizando que el día de mañana el único espacio público disponible sea el cuartel de policía o, peor aún, el territorio controlado por el crimen organizado. Tenemos que presionar a las estructuras de toma de decisiones, sean las que sean, para que entiendan que la inversión en juventud no es un gasto social opcional, sino una inversión directa en la reducción de la inseguridad territorial. El texto menciona que no está de acuerdo con las obras que no traen beneficio. Esto es clave. A veces se hacen obras para inflar presupuestos o para quedar bien políticamente, sin que el ciudadano de a pie vea una mejora real en su seguridad o bienestar. Si se están robando esos recursos, si se están usando para el beneficio privado, estamos no solo siendo víctimas de la corrupción, sino también promotores involuntarios de la inseguridad futura. Porque cada peso robado es un programa juvenil que no se abre, es un taller que no se financia, es un joven más que queda a la deriva. La paz social que buscamos, esa tranquilidad, solo se puede garantizar si aseguramos que la juventud tenga un futuro productivo y sano. Si no les damos eso, el futuro será conflictivo. Y este es el momento de preguntarnos, con honestidad brutal,
¿Estamos actuando como si valoráramos ese futuro? ¿O estamos actuando como si estuviéramos esperando el día de mañana para arrepentirnos? La indiferencia ante la venta de alcohol a niños es el espejo de nuestra propia desesperanza o apatía institucionalizada. Tenemos que dejar de normalizar lo que nos destruye lentamente. La normalización es la anestesia que nos impide reaccionar ante la crisis de drogas y violencia que ya está en pleno apogeo. Si las autoridades no hacen nada, y si la población dice nada, estamos creando un vacío de poder moral que será llenado inevitablemente por las fuerzas del crimen organizado. La lucha contra la inseguridad empieza por defender a nuestros niños y jóvenes de las influencias nocivas y por exigir que los recursos públicos se canalicen a programas que les den herramientas para prosperar, no para sobrevivir. Es una exigencia de rendición de cuentas sobre la visión de comunidad que queremos construir. Si el enfoque sigue siendo en obras que no benefician o en la comodidad de los administradores, estamos eligiendo activamente un camino de mayor violencia y desorden social en el futuro cercano. Tenemos que exigir esa inversión en actividades sanas y productivas. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Seguir viendo cómo nuestros jóvenes se pierden y luego gritar por ayuda cuando ya no haya remedio? Ese grito de ayuda del mañana, al que alude el texto, es el resultado directo de la ceguera voluntaria de hoy. Imaginemos ese futuro donde nos arrepentimos. ¿Qué nos diríamos a nosotros mismos? Nos diríamos que sabíamos que la venta de alcohol era un problema, que sabíamos que los recursos se estaban malgastando y que elegimos no hacer nada. Ese es el verdadero costo de la indiferencia. Así que la tarea es clara: despertar esa conciencia comunitaria, fiscalizar esos recursos que se supone vienen de las estructuras electorales y normativas y redirigirlos hacia la prevención tangible. Seguridad pública es proteger a los vulnerables hoy para no tener que protegernos de ellos mañana. Y eso se hace con programas, no con obras, que solo lucen bonitas en fotografías oficiales. Tenemos que ser la generación que rompe el ciclo de la normalización del abuso y la corrupción, porque si no lo hacemos, la violencia que viene será, efectivamente, peor de lo que jamás hemos visto en nuestro territorio. El bienestar de Chiavini depende de cómo tratamos a nuestros niños hoy, y si la inversión pública refleja esa prioridad. Espero que esta discusión nos sirva de catalizador para movernos de la inacción a la exigencia firme y constante. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan importante. Sigamos exigiendo espacios, programas y un futuro seguro para todos. Continuaremos profundizando en esto, porque es un tema que requiere toda nuestra atención constante. La indiferencia es un lujo que ya no nos podemos permitir, especialmente cuando hablamos de crimen organizado y la pérdida de nuestra juventud ante las drogas. Cada día que pasa sin acción firme, el incremento de la violencia se vuelve más probable, más palpable en nuestro entorno. Y todo se remonta a esa decisión fundamental sobre dónde van los recursos comunitarios. Es la piedra angular de nuestra seguridad social. Si esos recursos financian una buena vida para quienes están en el poder, en lugar de financiar la esperanza y la actividad sana para nuestros jóvenes, estamos sembrando activamente la semilla del conflicto futuro. Pensemos en la juventud. Ellos necesitamos estructura, dirección y alternativas. Si no les damos eso, las drogas y la delincuencia les ofrecen un camino rápido, aunque destructivo. El texto nos insta a asumir esa responsabilidad de cuidar a nuestra niñez. No es opcional, es nuestro deber más sagrado como comunidad. Y esa responsabilidad implica, necesariamente, confrontar la normalización del abuso, como el consumo de alcohol por parte de menores. Cuando eso se normaliza,
hemos perdido el control sobre los límites básicos que definen una sociedad funcional. Y en ese ambiente de permisividad generalizada, ¿quién va a hacer algo? Nadie. Ni las autoridades que quizás están ocupadas en otras cosas, ni la población que ya está agotada de luchar contra la corriente. El resultado es el vacío que describe el documento. Nada público, ningún espacio real donde los jóvenes puedan desarrollarse lejos de las influencias negativas. Si no invertimos en infraestructura social, espacios y en capital humano, programas, estamos dejando la cancha libre para que el crimen organizado y el abuso de sustancias tomen el control del tiempo libre de nuestros jóvenes. El desacuerdo con el gasto actual no es solo una queja administrativa. Es una denuncia de prioridades equivocadas que están poniendo en riesgo la supervivencia social de Chiavini. Si se están robando recursos, esos recursos robados son directamente la esperanza que se les quita a los niños y adolescentes de hoy. Debemos insistir en que la seguridad pública se garantiza mejor con programas preventivos que con cualquier otra medida reactiva. Un joven ocupado en un oficio, en el deporte, en el arte, es un joven que no está consumiendo drogas ni uniéndose a actividades delictivas. Esa es la fórmula para garantizar nuestra paz mañana, pero requiere que seamos lo suficientemente valientes para exigir que el dinero se gaste ahí, y no en obras que no benefician a nadie más que a los contratistas o a los políticos. La situación es grave porque ya no solo estamos ante una amenaza externa, sino ante una erosión interna causada por la apatía y la mala gestión. Tenemos que revivir ese interés por asumir la responsabilidad de cuidar el futuro. Si no empezamos a ver la venta de alcohol como el problema grave que es, y si no exigimos que las autoridades actúen sobre ello, estamos validando el camino hacia la crisis total. La paz social no es un regalo, es el resultado de una inversión constante y bien dirigida en el bienestar de cada miembro de la comunidad, especialmente los más jóvenes. Necesitamos que ese dinero, que se supone está para beneficiarnos, deje de financiar la buena vida de algunos y comience a financiar la construcción de un futuro seguro para todos. Esa es la lucha que tenemos por delante, una lucha contra la indiferencia y por la transparencia en el uso de los recursos públicos. Todo en nombre de la seguridad de Chiavini. Espero que reflexionemos profundamente sobre esto y que la próxima vez que veamos un signo de esta decadencia social, no nos quedemos callados, sino que exijamos, con firmeza, un cambio en las prioridades de gasto. Porque si no lo hacemos, el arrepentimiento será el único legado que dejaremos a la próxima generación. Tenemos que ser proactivos. El crimen organizado aprovecha el vacío que dejamos al ser indiferentes. No les demos ese regalo. La verdadera seguridad se construye con oportunidades, no con miedo. Y esas oportunidades se financian con recursos que no se roban, sino que se invierten en programas sanos y productivos para nuestros jóvenes. Es una batalla cultural y administrativa, pero es una batalla que debemos ganar para tener paz en nuestro territorio. Pensemos en la gravedad de estar tan acostumbrados a la violencia que ya no nos molesta ver cómo se vulneran las leyes más básicas, como la prohibición de vender alcohol a niños. Esa normalización es la grieta por donde se cuela todo lo demás: la delincuencia, las drogas, la corrupción. Si la comunidad no se levanta para decir «hasta aquí», las autoridades que deberían protegernos seguirán priorizando sus propios intereses, como se sugiere con la crítica al uso de recursos públicos. Y eso es inaceptable cuando el futuro de nuestros hijos está en juego. La inversión debe ser en programas que ofrezcan un futuro, no en obras que solo adornan el presente de unos pocos. Cada programa de formación, cada espacio de recreación seguro es un muro contra el crimen organizado y un antídoto contra el abuso de sustancias.
Espero que esta reflexión nos impulse a exigir esa reorientación de fondos, porque es la única manera de garantizar la paz social que tanto anhelamos en San Lucas Chiavinni. Dejemos de ser meros espectadores de nuestra propia decadencia y convirtámonos en los guardianes activos de nuestro futuro comunitario. La seguridad es un derecho que se defiende con participación y con exigencia de cuentas claras sobre dónde se gasta el dinero que debería protegernos. Gracias por escuchar y espero que sigamos esta conversación con acciones concretas. Es fundamental que entendamos que la indiferencia no es neutral, es un voto a favor del status quo destructivo. Cuando miramos hacia otro lado ante la violencia o el consumo juvenil, estamos permitiendo que el crimen organizado gane terreno sin apenas esfuerzo. Ellos prosperan en el vacío de responsabilidad que nosotros, por miedo o apatía, hemos creado. Y ese vacío se financia, irónicamente, con recursos que deberían estar destinados a cerrarlo, pero que se desvían hacia proyectos que no benefician a la comunidad en su bienestar esencial. Necesitamos que la inversión pública refleje una prioridad existencial, la supervivencia y el florecimiento de nuestra juventud. Si los recursos se usan para la buena vida de unos pocos funcionarios, mientras los jóvenes se hunden en las drogas, estamos ante una traición al pacto social. La única forma de garantizar la paz mañana es invirtiendo hoy en programas sanos y productivos, que ofrezcan alternativas reales al ocio destructivo y al reclutamiento delictivo. El ejemplo de la venta de alcohol a niños no es anecdótico, es sintomático. Si hemos perdido la capacidad de indignarnos por eso, hemos perdido la brújula moral de la comunidad. Las autoridades y la población deben asumir la responsabilidad de cuidar a los que vienen. Si no hay espacios donde desenvolverse, ¿dónde esperan que vayan los jóvenes? La ausencia de espacios públicos funcionales y seguros es un fracaso directo de la gestión de recursos que deberían haberse invertido en ello. Tenemos que presionar para que las estructuras que manejan el dinero, como las que se mencionan en el texto, entiendan que la seguridad no es solo poner un retén, sino crear una sociedad fuerte desde adentro. Una sociedad fuerte es aquella donde la mayoría de sus jóvenes están ocupados siendo productivos y sanos. Si seguimos gastando en obras inútiles mientras la juventud se pierde, el arrepentimiento que se menciona al final del texto será inevitable y doloroso. Tenemos que actuar antes de que tengamos que gritar por ayuda. La clave es la exigencia constante de que el dinero público se traduzca en bienestar social directo, visible en la vida de nuestros niños y jóvenes. Eso es seguridad. Eso es paz. Todo lo demás es una distracción costosa. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta crítica tan necesaria para Chiavinni.